Más allá de los reyes, los gobiernos y las guerras, existe un poder que nunca aparece en los titulares. Un poder que mueve las piezas del tablero financiero mundial desde las sombras. Esta es la historia de la familia Rothschild, el imperio invisible que durante más de 2 siglos ha controlado el dinero y moldeado el destino de naciones. Descubre cómo comenzó todo, cuáles fueron sus secretos y por qué aún hoy, su legado sigue siendo un misterio para el mundo. Bienvenidos a La herencia secreta de los Rothschild. Frankfurt del Meno, siglo XVIII. En el corazón del gueto judío, rodeado por restricciones, pobreza y discriminación, nace Meyer Ramschow Rothschild en el año 1744. Su familia, como muchas otras, estaba confinada a una zona delimitada, alejada de los centros de poder. Sin embargo, Mayer poseía algo que ningún decreto imperial podía detener, una mente estratégica y una ambición sin límites. Durante su juventud, trabajó como aprendiz en una casa de cambio de monedas en Hannover, donde aprendió los secretos del comercio internacional, la tasación de metales preciosos y las rutas económicas más valiosas de Europa. Ya adulto, regresó a Frankfurt y abrió su propia casa de finanzas, especializándose en monedas raras y relaciones con aristócratas. Su mayor golpe llegó cuando se convirtió en asesor financiero del príncipe Guillermo IX de Hesse-Kassel, uno de los hombres más ricos del continente. Durante las guerras napoleónicas, Mayer protegió parte de la fortuna del príncipe, distribuyéndola hábilmente a través de bancos y socios internacionales. Gracias a ello, ganó no solo riquezas, sino una reputación sin igual en el mundo bancario. El verdadero salto hacia el dominio mundial comenzó con el tercero de sus 5 hijos, Nathan Meyer Rothschild, quien se instaló en Londres en el año 1805. En una ciudad que era ya la capital financiera del mundo, Nathan no solo se adaptó, sino que reinventó el negocio bancario. Durante las guerras napoleónicas, Nathan desempeñó un papel crucial. Se encargó de transferir fondos, pagar a los soldados británicos en el continente y garantizar el suministro de oro. Su red de mensajeros era más rápida que cualquier servicio oficial. Pero el momento clave llegó en 1815, tras la batalla de Waterloo. Nathan recibió antes que nadie la noticia de la derrota de Napoleón. Se dirigió inmediatamente a la Bolsa de Londres, donde vendió todos sus bonos del gobierno, generando pánico. Otros inversores, al ver sus movimientos, hicieron lo mismo. Cuando los precios cayeron, Nathan compró masivamente en secreto. Al día siguiente, la victoria británica fue confirmada, los bonos se dispararon y él multiplicó su fortuna en cuestión de horas. Este acto marcó el inicio del mito, Nathan Rothschild, el hombre que ganó una fortuna con el caos de la guerra. A partir de entonces, su poder fue tal que se decía que el Banco de Inglaterra se movía si él respiraba. Mientras Nathan se consolidaba en Londres, sus hermanos hacían lo propio en el continente. Mayer Amschel había enviado a cada hijo a fundar una sucursal bancaria en las principales ciudades europeas. Así nació la red bancaria más poderosa del siglo XIX. Amschel en Frankfurt. Salomón en Viena. Karl en Nápoles. James en París. Cada uno de ellos tenía autonomía, pero respondían a un sistema familiar centralizado, basado en confianza, información compartida y discreción. A través de esta red, los Rothschild financiaron gobiernos, guerras, proyectos de infraestructura y rescates de deuda. No solo prestaban dinero, marcaban condiciones, influían en decisiones políticas y operaban como diplomáticos sin bandera. En Francia, James Rothschild fue el banquero de confianza del rey Luis Felipe y participó en la expansión ferroviaria, en proyectos coloniales y en la reconstrucción tras revoluciones. En Viena, Salomón fue nombrado barón por el emperador austrohúngaro y manejó los préstamos del imperio con una eficiencia implacable.
El modelo Rothschild funcionaba con una fórmula única: prestaban a los dos lados de un conflicto, aseguraban el retorno con intereses, y luego financiaban la reconstrucción. El ascenso meteórico de los Rothschild no pasó desapercibido. Mientras la mayoría de los poderosos buscaban prestigio, títulos y retratos públicos, ellos evitaban el protagonismo. Muy pocas fotos de sus miembros circulaban, rara vez hablaban en público y sus documentos eran sellados o destruidos tras uso. Este hermetismo alimentó rumores. Se les acusó de controlar a reyes, manipular guerras y actuar como una especie de gobierno invisible. Su lema familiar se decía que era: con silencio y oro, todo es posible. En los círculos populares y académicos, empezaron a vincularlos con sociedades secretas, símbolos ocultos y pactos internacionales. Aunque muchas de estas teorías no tienen pruebas concluyentes, la falta de transparencia les dio una atmósfera casi mística. En el corazón del siglo XIX, los Rothschild eran considerados la familia más rica del planeta, con activos dispersos en oro, bonos, ferrocarriles, minas y propiedades. Pero más que su riqueza, lo que los hacía verdaderamente poderosos era su capacidad de anticiparse, gracias a la mejor red de información de Europa. En solo 3 generaciones, los Rothschild pasaron de vivir en un gueto marginado a dominar las finanzas de Europa. No conquistaron con ejércitos, sino con telegramas, bonos y oro. Pero el mundo estaba por cambiar, y los imperios con él. El año 1848 marcó un quiebre en Europa. Conocido como la Primavera de los Pueblos, este fue un año donde múltiples revoluciones estallaron en París, Viena, Berlín y otras ciudades clave. Los pueblos exigían constituciones, derechos civiles, soberanía y, en muchos casos, el fin del absolutismo. Este ciclo revolucionario sacudió los pilares del viejo orden, el mismo al que los Rothschild estaban fuertemente ligados. Aunque la familia no fue derrocada ni empobrecida, perdió aliados estratégicos. Monarquías que antes les daban trato preferente fueron reemplazadas por repúblicas inestables, y en muchos casos, nuevos gobiernos veían con recelo a los banqueros privados. A pesar de estas transformaciones, los Rothschild no desaparecieron del mapa financiero. Todo lo contrario, adaptaron sus estrategias. Participaron en los grandes proyectos industriales y coloniales del siglo XIX. Financiamiento de ferrocarriles en Austria, Francia, Alemania, Rusia, Brasil y Egipto. Inversiones en infraestructura minera, canales de navegación, energía y transporte marítimo. Participación indirecta en la construcción del Canal de Suez, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Mientras tanto, se consolidaban nuevas potencias financieras, como la familia Rockefeller en Estados Unidos o los Warburg y Morgan, que comenzarían a competir con ellos en el siglo XX. Pero el mayor golpe estructural estaba por venir: la Primera Guerra Mundial. El estallido de la Gran Guerra en 1914 no solo transformó el mapa político del mundo, sino que también modificó radicalmente las estructuras financieras internacionales. Los Rothschild, aunque seguían siendo una fuerza poderosa, sufrieron pérdidas severas. 3 de los principales imperios con los que tenían vínculos históricos, el Imperio Alemán, el Austrohúngaro y el Imperio Ruso, colapsaron entre 1917 y 1918. Los gobiernos revolucionarios, especialmente el comunista en Rusia, nacionalizaron propiedades y anularon deudas, acabando de un plumazo con años de inversiones. En Austria, la banca Rothschild de Viena fue debilitada por la disolución del imperio y las restricciones impuestas por el nuevo régimen republicano. En Alemania, surgieron bancos estatales más intervencionistas. En Rusia, todas las inversiones fueron confiscadas sin compensación. Por otro lado, en Francia y el Reino Unido, las ramas Rothschild continuaron operando, aunque con menor protagonismo.
Durante la posguerra, jugaron un papel en la reconstrucción europea, financiando obras públicas, industrias y préstamos internacionales. También participaron en el intento de restablecer el patrón oro, que colapsaría definitivamente en los años 30. Pero la competencia era cada vez más dura. Los Estados Unidos emergían como la nueva superpotencia financiera, con el dólar desplazando gradualmente a la libra esterlina. Los bancos estadounidenses como JP Morgan y Chase National Bank empezaron a financiar gobiernos extranjeros con agresividad. Los Rothschild, por primera vez en más de un siglo, dejaban de ser el centro absoluto del sistema bancario mundial. En los años 30, con la crisis económica global y el ascenso del antisemitismo en Europa, la familia Rothschild se convirtió en blanco directo de persecución. El régimen nazi usó su apellido para alimentar el mito del judío banquero que domina el mundo. Hitler y sus ministros no solo promovieron odio, sino que actuaron activamente para destruir su imperio. Cuando Alemania anexó Austria en 1938, la primera medida del régimen fue confiscar el Banco Rothschild de Viena. La familia fue forzada a huir, y sus miembros fueron expropiados, encarcelados o amenazados. Se les arrebató una de las colecciones de arte privadas más valiosas del continente, incluyendo obras de Rembrandt, Vermeer, Canaletto y otros maestros. Los nazis también saquearon documentos privados, lingotes de oro, bonos y propiedades. Muchas de esas piezas nunca fueron recuperadas, y otras están hoy en manos privadas o museos que no reconocen su procedencia original. En Francia, la situación no fue mejor. Con la ocupación alemana, la familia fue forzada al exilio. Solo en el Reino Unido la rama Rothschild logró operar sin interrupciones. Durante la guerra, algunos miembros colaboraron discretamente con los aliados, ayudando a financiar operaciones de resistencia y salvataje de refugiados judíos. Pero su perfil fue mucho más bajo que en guerras anteriores. Tras la caída del Tercer Reich, los Rothschild iniciaron una lucha larga y silenciosa por la recuperación de sus bienes saqueados, una tarea que continúa hasta hoy en día en algunas cortes europeas. Por primera vez desde su fundación, los Rothschild no solo habían perdido poder económico. Habían sido despojados, perseguidos y empujados al silencio. Pero una dinastía forjada en la oscuridad sabe sobrevivir al caos. La Segunda Guerra Mundial dejó una Europa en ruinas y un nuevo orden mundial encabezado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Las antiguas monarquías habían sido reemplazadas por democracias liberales o dictaduras militares, y el mundo financiero estaba en plena mutación, el dólar se consolidaba como moneda de reserva global, y los bancos centrales estatales desplazaban lentamente a las grandes casas privadas. Para los Rothschild, este fue un momento clave. Ya no podían reinar como antes, pero sí podían reconvertirse. A partir de 1950, las distintas ramas familiares comenzaron un proceso de transformación estratégica. Flechas antihorarias: reunificación de activos familiares dispersos, fusionando bancos privados de Londres y París. Diversificación hacia nuevas industrias, petróleo, energía nuclear, agricultura global, telecomunicaciones, consultoría estratégica y tecnología. Inversión en inteligencia económica y think tanks, alejándose de los préstamos estatales y enfocándose en asesorar a empresas y gobiernos. Fortalecimiento del coleccionismo de arte y la filantropía, lo que les daba visibilidad cultural pero mantenía la discreción financiera. En 2003, se consolidó la creación de Rothschild & Co., una firma de banca de inversión con presencia en más de 40 países, especializada en fusiones, adquisiciones, financiamiento corporativo y asesoría estratégica. Aunque su nombre ya no tenía el mismo peso que en el siglo XIX, los Rothschild seguían sentados en la mesa donde se toman las decisiones. Mientras el público miraba a Elon Musk, Jeff Bezos o Warren Buffett, ellos operaban desde la penumbra, influenciando mercados clave sin aparecer en los rankings de millonarios.
En vez de riqueza personal pública, apostaron por estructuras corporativas, fideicomisos y fundaciones privadas. Su modelo ya no era el del banquero tradicional, sino el de arquitecto silencioso del poder. El apellido Rothschild ha aparecido en cientos de teorías de conspiración a lo largo de la historia. Algunas aseguran que controlan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal o que poseen más de la mitad del oro global. Otras los vinculan a los Illuminati, al sionismo internacional o incluso al gobierno en las sombras. La realidad es más compleja. Aunque su dominio absoluto terminó hace décadas, su legado es evidente en la forma en que el mundo se financia. El concepto moderno de deuda pública soberana, refinado por ellos. La idea de una red bancaria transnacional familiar, replicada por miles. El uso de información privilegiada como ventaja estratégica, ahora convertido en industria. El diseño del sistema de bonos internacionales respaldados por gobiernos, aún vigente. Además, el apellido Rothschild sigue apareciendo en directorios de empresas energéticas, tecnológicas y agrícolas. Sus descendientes controlan tierras en Europa, América Latina y África, participan en fundaciones filantrópicas que influyen en política global y mantienen acceso a cumbres internacionales como Davos o el Bilderberg Group. Pero quizás su mayor logro ha sido convertirse en mito sin dejar de existir. Su invisibilidad es su nueva forma de poder. ¿Puede una familia conservar el poder durante más de 2 siglos sin tronos, ejércitos ni elecciones? Los Rothschild lo hicieron. Desde los guetos de Frankfurt hasta las bóvedas del Banco de Inglaterra, desde los campos de batalla de Waterloo hasta las juntas directivas de empresas globales, su historia es la prueba viviente de que el dinero no solo compra cosas, compra estructuras, lealtades, y en algunos casos, el futuro. A diferencia de imperios que colapsaron con sus torres visibles, ellos eligieron enterrarse en el sistema, volverse una parte del ADN financiero mundial. Y aunque ya no aparezcan en la portada de los diarios ni en los rankings de riqueza. ¿No es ese, acaso, el verdadero signo del poder absoluto? En un mundo que corre tras influencers y magnates visibles. Ellos se mantienen en silencio. Pero aún respiran entre tratados, fusiones y decisiones que jamás leerás en la prensa. Porque el verdadero imperio no es el que gobierna desde un trono, sino el que escribe las reglas del juego. Esta fue la historia de la herencia secreta de los Rothschild, el imperio invisible del dinero. Y como todo gran legado, quizás aún no ha terminado. Si quieres descubrir más sobre imperios perdidos, fortunas ocultas y los rostros invisibles del poder, suscríbete y activa la campanita. Cada semana, traemos relatos como este que no encontrarás en los libros de historia. Dale me gusta si te atrapó esta historia, y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el poder real sigue estando en las sombras?